Buenos días estudiantes, hoy día comenzaremos a ver la primera unidad de biología correspondiente a la de evolución y biodiversidad. El objetivo de esta clase corresponde a conocer cómo se forman los fósiles, cómo están formados y los tipos que hay de fósiles. Para empezar, ¿qué es un fósil? Un fósil es generalmente es la estructura de un animal ya por mucho tiempo muerto, que bajo ciertas circunstancias pasan a no completamente eliminarse o convertirse en parte de la Tierra, sino que pasan por ciertos procesos que permiten preservar su cuerpo, su organismo, no propiamente tal, pero sí su esqueleto, su estructura. Todo eso, no solamente los organismos animales, sino que también los organismos vegetales, como lo tenemos por ejemplo aquí en esta imagen de acá. También existen fósiles de organismos vegetales, que en un sentido propiamente tal no es muy parecido al organismo animal, pero sí pero sí podemos preservarlo y se puede observar un organismo vegetal de hace millones de años. Ahora, ¿cómo se producen todos estos procesos y por qué se produce el proceso de fosilización? ¿Cómo un animal se fosiliza? Bien, la respuesta obviamente no es tan fácil debido a que los procesos de fosilización son tres los más importantes. El primero y el más conocido por todos corresponde al proceso de permineralización o petrificación, que es el proceso más conocido de fosilización. En muchos casos, cuando hablamos de cómo se forma un fósil o de qué forma se realiza este proceso, generalmente estamos hablando de este proceso en particular, del proceso de petrificación o permineralización, que es netamente el proceso en el cual un fósil o un animal que ya dejó de existir o que ya está muerto, pasa por un proceso en el cual este animal que cae en la tierra es tapado o es completamente rodeado por tierra o por cierto elemento como la arena o otro tipo de terreno, que pasado el tiempo y pasado ciertas épocas en los tiempos, en los años, a diferencia de completamente desaparecer y transformarse en parte de la Tierra, el proceso que muchos otros animales o algunos otros animales pasa por un proceso un poco mayor, un poco más diferente, que es el proceso en el cual los minerales que están en la Tierra o en la arena pasan a transformarse o de una forma agregarse a lo que es el cuerpo del animal. De esta forma pasamos a transformar un hueso normal de un animal que generalmente, como ya todos sabemos y como ustedes conocerán, está formado por calcio, a pasar a ser un poquito más duro, un poquito más mineral, pasado que se conoce como carbonato de calcio, que generalmente es un mineral mucho más resistente y más duro. De esta forma generamos entonces el proceso que es conocido como petrificación o permineralización, que netamente pasar de un organismo vivo o de un organismo orgánico a un organismo, a un cuerpo, netamente toda una estructura de solo mineral, de solo compuesto inorgánico, pero sigue siendo y sigue teniendo la estructura de un organismo orgánico. De esta forma tenemos, por ejemplo, como se ve en la figura de aquí adelante, una figura de un velociraptor o de un animal que está petrificado o que está permineralizado. Y va a depender exactamente ya otras formas más o otros más tipos de que se abre más el abanico de los fósiles en cómo está ordenado esto, porque una, una estructura o la permineralización puede ocurrir para el cuerpo entero de un animal, es decir, si excavamos y descubrimos un cuerpo, podemos descubrirlo completamente entero, completito, con todas sus partes y todas sus extremidades en la posición como debería estar, o podemos conseguir aún solamente una parte del animal debido a que por lo que ya habíamos dicho anteriormente, como lo cubre la tierra, lo cubre la arena o cubre otros tipos de rocas y otras o tierras, este cuerpo no siempre va a quedarse unido entre sí, sino que puede que se mueva y ciertas partes se
salgan de donde deberían estar y también conocido como desmembramiento. Y ahí es donde tenemos que en ciertos lugares donde se hace la excavación de diferentes animales en paleontología, tenemos lugares donde se descubren un gran terreno debido a que el cuerpo está desperdigado o desmembrado por todo el lugar. Como ocurre en este caso, el que estamos viendo aquí, donde vemos solamente la cabeza de un tiranosaurio rex. No está el cuerpo entero porque debido a que sus otras partes, otros, otros huesos están desperdigados quizás en un terreno o en una extensión de terreno un poco más alta, más grande o quizás un poco más profunda. Eso corresponde al primer proceso o al primer tipo de fosilización que existe. Y la que es más se nombra y se dice, pues se explica el por qué ocurre esta. La siguiente corresponde a la inclusión, que es otra forma de fosilización en la cual vamos a tener que el organismo, el cual va a ser el organismo fósil que estamos viendo o estamos revisando, va a estar incluido en otra en otro parte, en otro objeto, en otro tipo de mineral. No necesariamente tierra, ni tampoco un mineral orgánico, inorgánico que diga. En el caso, por ejemplo, tenemos el caso de los fósiles ámbar, o ámbar fósil que se le conoce, que es, que es una fosilización en el cual un pequeño organismo, ya sea un insecto, es atrapado por el ámbar de una planta, de un árbol, el cual pasado el tiempo se petrifica y queda como una gema o como una joya de color, como el nombre lo dice, ámbar, de color ámbar, donde se ve incrustado o se ve incluido de, el organismo que estamos revisando. En este caso, la mayoría de los ámbar fósiles van a ser organismos pequeños, organismos de, de tamaño, de tamaño de bichos, estamos hablando de insectos, a solamente hormigas y otras cosas más. No existen ámbar fósiles de organismos un poco más grandes, probablemente tal. De los que sí existen reportes de organismos más grandes es del proceso que se conoce como gelificación, que es netamente un organismo que queda congelado en el tiempo en un glaciar, como es el caso de los mamuts, que existen, que se conoce, dice, existe reporte de organismos de estos mamuts congelados en glaciares. Ahí tenemos otra forma de inclusión dentro de otro tipo de forma, forma, formación, en este caso la de un hielo, de un glaciar. Obviamente que existe la posibilidad de, pasado esto, la posibilidad de que este organismo esté vivo o que se pueda sobrevivir o traer de vuelta a la vida son bastante pocas, son bastante escasas. ¿Ya? El estar congelado en un hielo no quiere decir probablemente tal de que el organismo en sí pueda sobrevivir o podamos despertarlo en este tiempo actual. Muchos de los organismos que son congelados en el hielo terminan antes de llegar al proceso de completo de congelación, ya el estar muertos, no generalmente están o pasan por un proceso en el que se conoce o que puede conocer como el proceso de criogenización. Muchos de los animales que pasan por el proceso de gelificación de estos animales billones de millones de años no alcanzan a pasar por ese proceso, que es netamente un proceso en el cual te congeló de golpe y todos tus órganos y todas tus células del cuerpo entran en el punto de congelación sin pasar por un proceso de muerte. En el caso de los animales que pasan por este proceso, por el proceso de gelificación, pasan por el proceso inverso, pasan por el proceso de que las partes y cada una de sus partes del cuerpo se van congelando mm, parte en parte, por ende esas partes ya murieron o ya mueren de, de una u otra forma. Y por último tenemos el otro grupo, otra forma de inclusión que se conoce como el proceso de momificación, que es, como el nombre lo dice, es parecido a lo de las momias. En el proceso de momificación tenemos a un organismo que pierde toda su agua de golpe, el proceso, debido a esto son organismos que han estado en ciertos lugares o en ciertos territorios que hace mucho tiempo, a millones de años atrás, era un, eran desérticos, por ende el golpe de perder todo el agua de un momento a otro hace que se sequen
y pasa en un estado de momificado, como se ve aquí, de lo que estamos viendo de un lobezno o de un pequeño lobo que está momificado. Este pequeño lobo, aunque podemos decir, es un lobo, lo conocemos de hace puño, de ahora, es un lobo pequeño de quizás de aquí de Siberia, pero no, este lobo tiene más, se ha datado y tiene 65 millones de años, es decir, es un lobo antes de esa época, bastante antiguo. Y existen otros tipos de registros donde hay lobos o otros tipos de animales que han pasado por este proceso. Y por último tenemos el fósil de impresión. El fósil de impresión, a diferencia de los fósiles que ya hemos visto anteriormente, son fósiles de los cuales solamente se tiene la impronta de del animal o del vegetal, dependiendo de cuál estemos hablando. Cuando hablamos de impresión, hablamos netamente de la sombra, por así llamarlo, o la huella de este animal. Por ende, por ende siempre vamos a tener estos tipos de eh, fósiles, en la cual solamente no vamos a tener al animal per se, sino que vamos a tener a su forma o a la forma que tiene el animal, que se posó o se habrá posado en algún momento en algún momento en ese lugar y debido a, a una cierta a lo mismo que hemos visto con el proceso de permineralización, pasó un cierta un cierto terreno, una cierta cantidad de tierra o rocas, o en este caso que también puede ser posible y es muy probable que haya sido en estos dos casos, lava, la cual cubrió el lugar donde estaba ese animal. El animal netamente puede haber muerto durante ese proceso y no dejó nada más que solamente la huella en este caso, que son estos dos fósiles que estamos viendo. Y no solamente estos dos, sino que también podemos verlos en lo que son las plantas o vegetales. En este caso, una hoja. Una hoja también puede dejar una impresión de ella. Al igual que con los animales. No solamente ellos pueden generar impresiones, sino que también las hojas o vegetales. ¿Ya? La única desventaja que tiene estos procesos, esta fósil, inmediatamente, es que solamente podemos ver en la forma que tenía. No podemos exactamente saber de qué tamaño o qué ancho, qué altura o qué otras, o cómo, o qué otros huesos, aparte del que se está mostrando en esta impresión, en esta sombra que dejó el animal tiene, no podemos ir más allá, solamente podemos saber la información que está o que quedó en ella, en la impresión dada. Por eso en cierta forma, estas fósiles son un poco menos, son, son bastante estudiados, pero no pueden entregar una información un poco más exacta, más detallada, como por ejemplo un fósil permeabilizado, debido a que tengo al animal o a la estructura completa. Por ende puedo tener más información de ella. Y estos serían los tres tipos de fósiles que existen. Son los tres más importantes y como ya dije, dentro de los tres importantes existen otro tipo, otra abertura, otro abanico de tipos de fósiles que hay, ya dependiendo exactamente de dónde está, en qué posición quedó o bajo qué procesos físicos o químicos pasó durante su fosilización. Independiente de ello, siguen siendo los tres tipos más importantes: impresión, permeabilización y la de inclusión. Y por último, antes de terminar lo que es ya la clase, vamos a ver cuál es el uso de esto, porque netamente hemos estado hablando de por, por qué, cómo se fosiliza un animal y qué tipo de fósiles tenemos. Pero, ¿y por qué netamente usamos eso? ¿Por qué netamente hacemos el proceso? Por qué estamos hablando de ellos? ¿Y por qué netamente ustedes necesitan entender de dónde, qué es un fósil? La razón de cuál es el uso de un fósil son específicamente dos. El primer uso del registro fósil o de saber que existen fósiles es el poder darnos una mejor idea y de poder
posicionarnos en qué edad o qué momento de la era de la Tierra estamos viviendo. ¿De acuerdo? La Tierra tiene alrededor, como muchos ya deberían saber, 4.000, tenemos más de 5.000 millones de años. Tiene demasiados años la Tierra para indicar o pensar que nosotros solamente la época que estamos viviendo es la época que existe y no hay otra época más. La Tierra tiene diferentes eras que se le conocen como eras geológicas. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo sabemos que existen eras geológicas? A través del registro fósil. Gracias al registro fósil y al registro que también se hace o se realiza a través de las rocas y de las diferentes edades que tiene la roca, podemos llegar a a un, a una cierta entendimiento de cuáles son las eras que ha tenido hasta ahora la Tierra y, y cómo ha sido esa evolución y cómo ha sido eso y qué cambios ha tenido durante esos tiempos la Tierra. Gracias a eso podemos saberlo. Y hasta ahora conocemos por lo menos 4 eras, que son la era precámbrica, la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. ¿Se puede dividir más? Se pueden dividir más y se realiza, pero en cierta forma, en forma más sintetizada, son 4 eras las más importantes, las más grandes, por así llamarlas. Todas estas eras traen de por sí un cambio geológico o un movimiento geológico, por ejemplo, lo que se conocemos como Gondwana o Pangea. Netamente cuando la Tierra, hace mucho tiempo atrás, era solamente un gran supercontinente que luego de ciertos periodos de tiempo pasó a ser 2 grandes supercontinentes y así sucesivamente hasta lo que conocemos el día de hoy, que es cómo está ordenada y cómo está ordenada la Tierra. Y dentro de cada uno de estos periodos de división de esta Tierra, de la Tierra desde el punto en la cual era un supercontinente, también tenemos la división de ciertas especies de animales y diferentes especies de vegetales. Y cómo sabemos qué animales y qué diferentes especies de vegetales estuvieron en esos tiempos a través, obviamente, de estos registros o de los fósiles. Gracias a ellos podemos saber exactamente en qué momento hubo una evolución hacia animales terrestres o hacia los animales acuáticos o hacia grandes dinosaurios que pasaron después a ser pequeños roedores. Todo eso se puede ver o podemos seguirlo o podemos tener una cierta idea de qué ocurrió y cómo ocurrió a través de el registro o la descubrimiento fósil. Por una parte, entonces tenemos lo que es la era geológica, entonces, lo que son saber cuántas eras y cuántos años tiene nuestro planeta y cómo van ordenándose. Y el otro que vamos a estar viendo ya en las próximas clases, que corresponde a ver cómo ha evolucionado ciertos animales durante los tiempos. Si se fijan aquí en esta fotografía tenemos la forma o la evolución de los gatos y de los perros. Desde su, desde su ancestro más antiguo, ¿ya? A lo que es hoy día. Ha pasado, cada uno de ellos tiene un cierto seguimiento, unos cuantos, una forma de ver cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido formando o deformando o agregando ciertas características que nos hacen recordar y que nos hacen ver o identificar cuál es un perro y quién es un gato ahora. En, hace millones de años atrás, como se ve como podemos ver, hay ciertos cambios, ciertas formas y ciertas tendencias a cambiar hacia un cierto tipo de animales que a otro. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué podemos ver, por ejemplo, en el caso de los perros? Si nos fijamos, el perro partió más siendo una ardilla a lo que conocemos ahora como un perro. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo es que cómo pasó esto? ¿O cómo va pasando de ser una ardilla a ser un animal de 4 patas, más bien tipo de 4 patas, a empezar a cambiar en ciertas estructuras o, o ciertas musculaturas? ¿Qué musculatura? ¿Por qué ocurrió eso? Lo mismo que pasa con el gato. Todas esas preguntas y todo eso tiene que ver con lo que vamos a ver ya más adelante, que es y qué es el uso también
más importante de la registro fósil, que es netamente saber que existe lo que se conoce como evolución, que es la evolución propiamente tal de un animal, que va pasando de un organismo a otro. Con eso terminamos la clase de hoy. La próxima clase revisaremos lo que es la evolución de Darwin y la evolución de Wallace. No olvidar tampoco, también recordarles que, que esta clase se complementa con lo que lo que ya se ha visto o lo que ha visto en el libro de clases. Recordar que se debe recordar hacer las actividades del libro de clases y enviar esas fotos, la fotografía de cada actividad determinada a la plataforma para su revisión y po posteriormente evaluación. Con eso dicho y con eso explicado, nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima.